amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Lo Dije en el 8.4. Hoy estamos de manteles largos, claro que sí. Usted lo sabe, este espacio donde solamente personalidades de la comunicación se hacen presentes. Y hoy tenemos a una más. Veamos de quién se trata. Originario de la Ciudad de México y egresado de la licenciatura en Comunicación por la UNAM, nuestro invitado cuenta con más de 35 años de trayectoria tanto en prensa escrita, radio, así como la televisión. Ha desfilado por importantes cadenas como TV Azteca, Fox Sports, Grupo Televisa o El Heraldo, donde ha tenido la oportunidad de transmitir momentos históricos del deporte, que lo han llevado incluso a ser reconocido por la Asociación Nacional de Locutores de México con la medalla Jorge Sonia Alarcón. Con participación nacional e internacional en mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, funciones de box y lucha libre, hasta como actor de doblaje en películas de Disney, también destacó en el espacio radiofónico y televisivo de El Mañanero con Broso. Está con nosotros Roberto Alfredo Ruiz Rodríguez. Estamos cerca del final del partido, es ahora cuando hay que sacar la casta y del espíritu. Cuídate y cuídanos, quédate en casa. Y efectivamente, como lo escucharon el señor Alfredo Ruiz, mi buen amigo. ¿Cómo estás, mi querido Alfredo? Bienvenido. José Manuel Pineda, qué gusto saludarte. A sus órdenes, encantado señor. de acompañarlos aquí en Anesma y agradecido, por supuesto, por la invitación. Muchas felicidades a toda la gente que colabora en Anesma. Gracias. Aquí estamos, gracias amigo, por la invitación. Por la convocatoria, por asistir y por tu amistad, por tu aprecio, por tu cariño, por estar aquí. Y cuéntame. Son tantos años que no sé por dónde empezar, ¿no? Son muchos años, ¿verdad? Sí, ya sí, de conocernos y así sobre todo es. también de que tú estás en los medios de comunicación siendo referente auténticamente de grandes momentos y grandes pasajes que la gente lo sabe, que atesora mucho, porque es lo que tenemos, Alfredo, en esto, ¿no? Es la bendición de muchas de estar en momentos importantes de la historia del deporte, de la televisión, de la radio y en particular la gente que los adopta. Sí, bien lo dices porque son muchos años y para un jovencito que tenía simplemente la ilusión de transmitir un partido de fútbol, yo me enganché como a los 8 años con la final del Mundial del 70. Fíjate nomás. Entonces yo decía, bueno... ¿Ya había televisión? Ya había televisión, ya había televisión. Bueno, había programas de radio en los que yo te escuchaba en esos años y entonces ¿A yo quién decía escuchabas? A José Manuel Pineda. No, hombre, no, ¿cómo? Es muy particular, te digo, porque para mí fue un sueño de niño y lo aquilaté y lo sigo agradeciendo porque pues lo que yo identifiqué en algún momento era lo que quería hacer al paso de los años, y lo platico luego con mis hijos, que cuando llega este momento de elegir la carrera y a qué te vas a dedicar, sí, claro. Yo creo que soy de las pocas personas que a los 14 años sabía que era lo que quería hacer. Pero te marca ese mundial, ¿en qué aspecto? ¿Jugada? ¿Pelé? ¿El Estadio Azteca? Yo creo que toda la envoltura, pero particularmente el estar frente al televisor y alimentarme de las frases y de los nombres y de lo que el comentarista o el narrador en su momento estaba relatando. Entonces, eso me atrapó. ¿De quién te acuerdas en esas voces en aquellos años? Pues sin duda la de don Fernando Marcos, ajá. El conde Calderón, claro. también estuvo ahí. Don Ángel Fernández, indudablemente. Claro que sí. Y esas voces que se fueron volviendo prácticamente familiares, porque después encendía yo el radio, seguía los partidos, escuchaba las transmisiones también. Poco a poco me fui adentrando y me fue ganando la ilusión. Y un día dije, eso lo quiero hacer. Quiero narrar un partido de fútbol de Copa del Mundo, imagínate. Fíjate, ¿no? Es el sueño, a fin de cuentas, de niño, de pues adolescente. Es que, yo no sabía ni qué era lo que estaba realmente anhelando, ¿no? Y que era una Copa del Mundo. Ajá. Y tengo el privilegio de haber estado en 150 partidos de Copa del Mundo. Caramba, se dice rápido, pero sí, hay que estar ahí, ¿eh? Sí, es toda una vida y bueno, pues gracias al deporte, gracias al fútbol, gracias a los Juegos Olímpicos y sobre todo, siempre pondero a las personas que tomaron la confianza en uno para brindarnos esta oportunidad. Claro, sí, uno no puede solo. Y con mención especial a mi familia. Sí, desde luego. Siempre, porque
se va uno, un mes y medio, y luego regresa si hay otra cobertura, y la familia siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, para mí siempre ese aspecto fue fundamental, pero bueno, ya me brinqué del partido 1 al partido... Ya te fuiste muy sí, lejos, Sí, Miguel sí, Alfredo. ya transmisiones, Vamos a regresar, narraciones, si te parece. El cassette, ¿no? presentaciones. Sí, Tú sabes lo sí. que es un cassette, ¿no? Yo sé lo que es un cassette, sí, sí. Y cómo dolía cuando se enredaba en el ese era el tocacinta, favorito, ¿no? no, hombre, para que ¿Cómo hicieras dolía? el nudo. Sí, Bueno, sí, sí. eso Los es de otra José cosa. José no saben. A ver, Alfredo, justamente tienes que verlo con el fútbol, también estás ligado al fútbol, y estudiabas, y ahí decides que comunicación era el camino para darle para adelante. Pues es que mis hermanos estudiaron ingeniería y yo cuando llegué le dije a mi mamá que iba a estudiar periodismo, casi me corre de la casa. Entonces, no, ¿cómo? Yo encontré que a través del periodismo podía estar ligado al fútbol, pero mi ilusión era jugar en la tesis que tuve el privilegio de escribir y de que me dieran el título en la UNAM de periodismo. Sí, señor. Siempre soñé con defender los colores del Atlante. Ese era mi sueño, ¿no? Jugar 1 año, 2 años, no sabía yo, en primera Esa es tu división. pasión auténticamente el Atlante. Sí, sí, porque desde niño y en el barrio y mi padrino de bautizo y todas esas cuestiones te van llevando, ¿no? A ver, vámonos al estadio. Ibas y veías los partidos del Atlante. Yo no sabía ni quién jugaba, pero ahí estaba, ¿no? Ahí Pero estaba. ya era el azulgrana. No, en en el Estadio Azteca. Estaba en el Azteca. En el Estadio Perfecto. Azteca, en el Estadio Azteca. Y ya, bueno, estos pasos me fueron dando la pauta para pensar un día cuando tenía 17 años, pues, oye, voy a jugar, y estuve también en ese Atlante del 76-77, siendo parte del elenco con don José Gómez, y jugamos en segunda división. El equipo no perdió en el Estadio Azteca un solo partido, se ganó en la ida. Curioso porque la ida don José la pide jugar antes en el Azteca y la vuelta se cierra en Querétaro, cosa que ahora ya no se puede. no. Y entonces todo el mundo y la prensa, ¿y por qué, don José? ¿Y por qué? Y entonces dijo, es que en el Azteca no vamos a perder. Y nos fuimos con un 2-0 y allá terminamos, si no mal recuerdo, 1-1, 2-1 a favor del Atlante, y bueno, subió el Atlante. Y después vino el momento de decidir por la escuela, el fútbol, se abre ahí la posibilidad de que el Seguro Social tome el Atlante, y que si algunos se iban a ir al Huastepec, y esas cosas me desalentaron. Y yo ya tenía el pase directo a la UNAM, que era, sí, no, y el turno matutino y la Facultad de Ciencias Políticas. Ya tenías todo. Dije, no, pues yo soy de aquí. Pues sí. Y ahí establecí mi lugar de origen hacia lo académico. Ajá. Ahí tuve la oportunidad de estudiar y me vinculé al equipo profesional de Pumas. sí. Ahí me recibió don Mario Velarde. Estuve mucho tiempo con don Mario, campeones en el 79, la medalla de oro. Creo que para mí es el primer gran logro del fútbol mexicano, pese a quien le pese. Y aunque haya sido en casa, no fue fácil. Se inició el torneo perdiendo en Ciudad Deportiva y después el equipo fue saliendo adelante. Y bueno, llegaron jugadores profesionales que la mayoría eran estudiantes y entraban en ese perfil, ¿no? Te hablo de Javier Aguirre, te hablo de Carlos de los Cobos, te hablo de Manolito Negrete, de Gustavo Vargas, del doctor Valderas, de Olaf, que era Heredia, el claro, portero y portero. era el portero titular y era el estudiante de odontología. Y éramos Hugo 40. también, ¿no? Hugo Sánchez también. No, Hugo no. Hugo no formó parte de la universidad. No, Perdón, la universidad. Sí, de la selección ahí no, universitaria, ahí sí no. sí. Y bueno, todo eso a mí me fue involucrando poco a poco con el equipo de Pumas y ahí hice mi carrera. Tengo que agradecerle muchísimo al Club Universidad porque me pude ir a estudiar fuera del país. Y entonces empecé a tener esta condición de trabajar en un medio de comunicación y estudiar lo que, pues, según yo, en ese entonces no había aquí en México. Ahora ya varias entidades educativas lo hacen, que es la administración del deporte y cosas así, ¿no? Es correcto, es correcto. Y pues es la forma en que yo fui creciendo y desarrollándome y bueno, estando en los partidos con el señor Bora,
me pidió que le grabara. Milutinovich. Sí, que le grabara los partidos. Era yo su camarógrafo de confianza y con la cámara y el estuche era de Pumas y yo andaba grabando con partidos. Bora, imagínate nada más. Sí. Bora Milutinovich, entrenador de Pumas y que fue el seleccionador nacional en el Mundial de México 86. Sí, sí. Y bueno, pues ahí con el doctor Miguel Mejía Barón, también un tipazo, y toda la gente que estuvieron en el Club Universidad, en ese club que le dio un carisma y una entidad particular a lo que para mí en algún momento fue Pumas, ¿no? Claro. Ahora yo he estado más o menos cerca y creo que cambiaron radicalmente, ¿no? Aquellos Pumas, aquella oficina de Avenida Revolución, a lo que ahora es el Club Universidad. Entiendo que los tiempos cambian y bueno, el área de marketing y el área de inteligencia deportiva y demás, pero bueno, esos Pumas que también en mi óptica ha sido el equipo más brillante en el 80-81, ganaron Copa, ganaron la Copa Interamericana, ganaron la Liga aquí. Ganaron con CONCACAF, o sea, ahí estaba Hugo, ahí estaba Tuca, ahí estaba Manolo Manso, Negrete, Flores, Olaf, Pareja, Pablo Luna, un equipazo. Tienes razón. Y me tocó viajar con ellos, lo único que no hacía era jugar. Pero hasta autógrafos me pedía. Para el buen Alfredo, el autógrafo. A ver, coméntanos, ¿dónde es el primer contacto con los medios? A través de Pumas empiezo a pagar mi servicio social haciendo la cámara y haciendo un boletín de prensa que se le entregaba a los periodistas que cubrían los partidos en Ciudad Universitaria. Sí, señor. Y de ahí conozco a Francisco Javier González y conozco a José Luis Aguilera de Notimex y a Chucho García Sandoval del Esto y a Carlitos Trápaga del Esto, que en paz descanse. O sea, yo decía, no puede ser, estoy al lado de estas figuras que las había leído, ¿no? De Pepe Morales, que trabajaba para Notisistema. No, era un elenco de periodistas de aquellos. Sergito Bañuelos, el señor Cano, el señor Teodoro Cano. Claro. El señor Teodoro Cano me invita un día al Heraldo de México. Sí. Y de ahí dejo de colaborar en Pumas y me sale una plaza en Notimex. Mira, y en el Heraldo de México, al mismo tiempo. Ajá. Y entonces voy al examen de Notimex y era un examen durísimo, yo creo que más difícil que el de la titulación, ¿eh? Que el de locutor que el de locutor, y mira que el de locutor tenía su grado alto de dificultad. Claro. Y entonces me sienta el señor Ortiz Tirado, me sienta ahí a un lado y me dice, ¿usted sabe de fútbol? Pues sí, algo más o menos. Esto parece como de la película de ¿Quién quiere ser millonario? Pero es verdad. Es verdad. Desde película la historia. Me dice, a ver, dígame la alineación de Brasil en el 70. No, pues se la canté. Pues fácil. Se la canté. Pues claro. No, muy bien. A ver, pásele para allá y le van a escribir, a dictar una nota. Y, sí, de a dedito, ¿no? Las máquinas ya. Y entonces el señor Ortiz no sabía que yo atesoré la foto de Brasil del Mundial del 70, la publicaron varios diarios y la tenía yo ahí pegada ahí como si fuera mi religión en la pared. Me acostaba, abría los ojos, cerraba los ojos y ahí estaba Brasil, ahí estaba Pelé, Rivelino, Clodoaldo, Everaldo, Félix, Carlos Alberto. No, Garrincha no vino al 70. Era Yersinho por el lado derecho, Rivelino por el lado izquierdo. Tienes mucha razón. Carlos Alberto ahí estaba también. El capitán Carlos Alberto. Claro. Clodoaldo, Everaldo, Félix. No, pues es que la veía yo diario. O sea, lo primero que hacía era ver a Brasil del 70. Sí, claro. Y pues te digo, así fue como entré a Notimex. Y don Teodoro Cano me invita a trabajar al Heraldo de México. Y ahí estaba el papá del Chacho López, don Aureliano López, que era el jefe de la sección deportiva. Tipazo. No, pues imagínate trabajar al lado del señor Cano, al lado de el papá de René Sánchez. En paz descanse. En paz descanse, sí. Eran personalidades del medio
Del periodismo escrito. Venga. Estamos en vivo ahí, lo traje invitado al Pepe ¿Cómo Potro. se llama? Pepe Potro. Mira nada más Pepe que chulada Potro. este muchacho. Hay que persinarse, ¿eh? No, tampoco tanto. Entonces, pues ese fue mi vínculo directo con los medios de comunicación y ahí empecé a escribir en el Heraldo. Di un cuadrangular, imagínate un chavo que empieza a escribir, Pues sí. di un cuadrangular pero sensacional, porque todo mundo se fue, los medios, con que el sorteo para la Copa del Mundo iba a ser en Bellas Artes. Y todo mundo se fue. ¿Del 70? No, del 86. Del 86. Ya estaba yo vinculado perfecto. a los medios de comunicación. En el 86 todo el mundo pensaba que el sorteo de grupos Sí, claro. iba a ser en Bellas Artes. Y pues la clase política y la sociedad cultural de este país, ¿cómo van a meter el fútbol a Bellas Artes? Y yo, como un profesor en la facultad me enseñó, había que tener las orejas limpias para escuchar bien, gastar suela de zapato para caminar mucho, Claro. y tener mucha labia, ¿no? Entonces me fui, me metí y empecé y que publicamos en Heraldo. El sorteo del Mundial, y no fue ni portada, fue una nota interna, tal vez de 2 columnas. El sorteo del Mundial va a ser en un foro de televisión. Así es. Y entonces, ay sí, exclusiva del Heraldo, ¿no? Y tómala, a los 3, 4 días, el sorteo se anuncia en un foro de los estudios de Televisa. De Televisa, es correcto. En Periférico. Así es, así fue. Muy bien, perfecto. Sí. A ver, vamos y de a ahí dime. me subí a la bicicleta. Pues es que después tuve la oportunidad invitado por Francisco Javier González a un programa de radio. Yo no sabía si era intención de Francisco o no heredarme el puesto, pero ahí me dejó. Ahorita vengo, ¿no? Y me dejó en Comentando el Fútbol. Tengo que agradecerle, y siempre lo hago, siempre lo haré, a don Jesús Domínguez García, que en paz descanse, claro, sí. porque sin conocerme me abrió el micrófono. Fíjate nada más. Pero mira, si te parece, vamos a hacer la primera pausa. Venga. Y hoy dejamos pendiente eso. Venga. Me cuentas acerca de don Alfredo. Digo, de don Jesús, quiero decir. Sí. Y Yo, también, don Alfredo. ¿cómo si tú, don Alfredo? Don Jesús. ¿Cómo llega Univisión a tu vida? Pero hacemos la pausa, ¿te parece? Y estamos de vuelta, amigos, con ustedes. Aquí está Alfredo Ruiz en Lo Dije en el 8.4. Regresamos. Aquí estábamos con ustedes, amigos. Regresamos en el 8.4, sí, porque lo dije justamente en esta frecuencia y lo dice el señor Gustavo Torrero, que lo tenemos de invitado. No le cambie. Placer, 8.4, aquí quédese, por favor. A ver, amigo, me decías que la primera regada, ¿cómo fue? Cuéntame. Santa Madre Acatitla. Santa Marta Acatitla. ¿La No. podemos escuchar? Ah, ¿puede ir? No, sí. Día de mi debut, te digo, 11 de marzo del 87, Teodoro Cano era el director de deportes de Televisa. Correcto. Nosotros teníamos que ver con Televisa Radio. Él era nuestro jefe. Sí, señor. Y entonces, ese día de la inauguración, había un político que lanzó la primera bola, que era Ricardo García Sainz, era el director del IMSS. Pero también fue Sandalio Sainz de la Maza, claro, Sandalio, sí. que era director de promoción deportiva del Departamento del Distrito Federal, Era aquel PRODDF. entonces. Ajá. Y entonces, a Sandalio le dije la otra persona, y la otra persona le dije Sandalio. Ricardo García Sainz. Fantástico, los mezclaste. Y entonces, al día siguiente, rin, llama el amor. Yo, emocionadísimo y todo. Y Luzma, que era la secretaria del ingeniero Bolio. Hola, Gustavo. Dice el señor Teodoro Cano que si puedes venir a verlo, por favor. Dije, ups. Sas. Dije, ¿Me va a felicitar? A lo mejor, o me va a dar un Seguramente. consejo. Pero ya estaba inquieto. Me empezaron a sudar las manos. Y de repente voy llegando a Televisa y me dice Teodoro Cano, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué regada hiciste? ¿De qué, señor Cano? ¿Cuál?
Es que confundiste a Ricardo García Sainz con Sandalio Sainz de la Maza. ¿Qué me puedes decir? Pues, la regué por el Sainz. Me confundí por el Sainz. Hazme el favor, qué explicación más tonta. Me dice, vas a descansar 15 días, te vas a preparar, vas a narrar en tu grabadora y todo, y regresas. Y me lo enseñas a ver cómo está. Sí, señor. Te descansó 15 días. Yo iba así. Bueno, fue bonito mientras duró. Y todo. Sí, yo ya me hacía fuera. Las 9 entradas fue bonita. Y entonces mi mamá, no, ánimo, la regaste, vas a salir adelante y todo. Y ahí me iba al Parque del Seguro Social y empezaba con mi grabadora a comentar y todo. 15 días se lo enseñé al señor Cano. Ahí está, señor Cano. Vas a regresar. Nada más fíjate, por favor, no la riegues. Por el Sainz. Casi me hace. Está bien. Entonces, pues ya fui. Y de ahí para el Real. Y tengo que decirte que de aquel tiempo hice 100 juegos en mi primer año en radio. 100 juegos. Y me consideraron. ¿De la Liga Mexicana? ¿De verano? De Liga Mexicana. Comentando juegos de Tigres y de Diablos. Los dos. Sí, porque antes, decimos a la gente, efectivamente, ambos equipos estaban en la Ciudad de México, los Tigres y los Diablos, en el Parque del Seguro Social. Así era. Así es, los Tigres capitalinos, claro. La garra felina contra los Diablos Rojos del México. Y fue considerado novato del año. 100 partidos. 100 partidos, no, pues para mí era lo máximo. Claro, claro. Y al año siguiente, bueno, así rápido te lo comento, me dijo el ingeniero Bolio, vas a hacer los juegos, vas a recibir los juegos en cabina, vas a estar de guardia toda la temporada, pero en la XCQ, pero al mismo tiempo vas a recibir los juegos de provincia y me vas a dar un resumen de los dos. De los dos, caray. Y entonces ahí aprendí a que le haces caso a una señal y caso a otra señal. No teníamos monitor. Todo era audio. Pues, audio, claro. Y fue una gran enseñanza. Tuve productores, muy buena gente. Hay otros que decías, Dios mío santo, nada más falta que me saque la regla y me empiece a arreglar, ¿no? A dar con la regla. No. Pero ¿sabes qué? También a ellos les aprendí mucho. Claro. A hacerte responsable, cosas que debes de hacer. Exacto. Y bueno, entonces surge la oportunidad de que les dije, yo quisiera ser fútbol americano. Ya te hablo de la temporada del 89. Muy bien. Ajá. Quiero ser fútbol americano y esto. Y se transmitía a través de la X los juegos de la NFL. Y me pusieron un juego de la NFL, de acuerdo a los Potros de Indianápolis. Espérame, es que todavía eran los Potros de Baltimore. Si no todavía, seguramente. Bueno, el chiste del asunto es que me dieron chance. Y de ahí se abrió la oportunidad de hacer tanto fútbol americano como béisbol en televisión. Fíjate. Poco a poco. Porque antes empiezas desde abajo. Abajo era radio, dugout o cancha, porque también hice fútbol, soccer. Fíjate. Te vas a cancha y empiezas desde abajo. ¿La portería sur te tocó? Nunca me tocó la portería sur. Mira. Nunca. Y solamente un juego me tocó bajo la dirección de Raúl del Campo Jr., que era el productor, que era bravo, pero en serio. Pero nunca me tocó la portería sur. Sí. Así déjalo. La portería de los tontos, en otras palabras. Fuiste muy educado. El chiste del asunto es de que me fueron llevando poco a poco y se me presenta la oportunidad en televisión. Mi gran maestro en el reporteo y en el arte de hacer esto, el ABC de la radio y la televisión, Roberto Sosa Calderón. Mira nada más. Roberto Sosa, que es mi padrino de bodas. Ay, caray. Pero tuve grandes maestros, definitivamente. Sí. Pero el máximo en ese momento, Roberto Sosa. Y otro que me enseñó muchísimas cosas, que estoy muy agradecido con él, Pepe Segarra. Sin lugar a dudas. Otro tipazo también y gran conocedor. Y de todos vas agarrando experiencia. De Toño de Valdés, de Enrique Burra. Te puedo mencionar los principales. Claro. Y entonces se abrió el abanico de, no era Televisa Deportes, era Deportes en Televisa. Sí, era una oficina nada más de deportes. No, sí, porque no había Televisa pero Deportes. Yo nunca entré a la oficina de deportes como reportero. Yo le pedí al señor Cano una oportunidad y no se pudo, y no se pudo, y no se pudo. Mira. Y entonces surge este canal
de Cable Deporte. Ah, muy bien. En Cablevisión. Sí, señor. Y ese Cable Deporte era dirigido, era el mero jefe de información, era Javier Sagún, que en paz Sí, descanse. paz descanse, claro. Y me dice, sí, Gustavo, yo te conozco, te veo en Televisa, te oigo. ¿Te gustaría entrar? Sí, sí me gustaría. Y entonces, vas a hacer tu primera nota. ¡Ay, qué padre! ¿De qué? Me vas a hacer un reportaje de unos carritos de autocontrol. No te rías, Chihuahua. Figura, no te rías. Fue, ¿sabes dónde? Allá donde... Pero entonces no te al digo sur de la ciudad. Del slush o del bobsled o una cosa al sur así, de ¿no? la ciudad, donde estaba, que ya no existe, Reino Sí, Aventura. señor. Ah, claro. Sí. Me fui a ver una competencia de autos por control remoto. Eran los carritos de autocontrol. ¿Cómo crees? Y tú Qué no gran sé- cobertura. Bueno, pero oye, no. Qué bárbaro. El chiste del asunto es que voy y esas fueron mis primeras experiencias en televisión como reportero. Fíjate. Más adelante surge la oportunidad de transmitir juegos de americano, de béisbol en Cable Deporte, transmitías, nunca se me va a olvidar y lo disfrutaba mucho, voleibol colegial, básquetbol colegial, que me fascinaba, y así por el estilo, mucho Sí, NCAA, béisbol colegial y béisbol de Grandes Ligas. Me tocó la mera época de Fernando Valenzuela. Ay, caray, sí. ¿Cómo Y no? y ahí me tocó, vas a hacer un juego, tu debut va a ser un juego de básquetbol colegial. Y entonces de repente vas a ir con Ernesto del Valle. Uy, qué Ernesto. Ernesto del Valle. Ernesto del Valle. No lo conozco. Y de repente llega un chavo así grande. Alto, Y sí. delgado, parecía fideo. Pero caminaba de una Saludo manera para muy Ernesto. peculiar. Un saludo a mi hermano Ernesto del Valle. Y entonces fue y empezó a caminar y fue a maquillaje. Y me cayó en la punta del hígado. ¿Ah, sí? Dije, ¿De ¿quién plano? es ¿Quién es este? él? Me cayó gordo. ¿Cómo crees? ¿Y quién iba a decir que tiempo después Mira. ya nos conocían como la dupla de Ernesto del Valle y su servidor Sí, claro. en Cable Deporte? Mira. Ahí me tocó Lalo Varela comenzando, y otros más. Sí, claro. Y la verdad fue una época, compañeros que me he encontrado de aquel tiempo aquí, en 8.4. Mira. Dios de mi vida, me vinieron tantos recuerdos a ¿Cómo la es la mente, vida, los no? años maravillosos. Sí, claro. Y fue una época maravillosa el estar en Cable Deporte. Antes en lo que era prensa escrita, Sí, señor. yo nunca trabajé en periódico. Bueno, Muy bien. pero la Liga Mexicana de Béisbol me dio la oportunidad de escribir en una revista que se llamaba Superhit. Y ahí hacía crónicas y reportajes Mira, ajá. maravilloso. Y luego surge pues ya lo que puedes hacer por ti mismo. Y se me ocurrió la idea de hacer una revista de fútbol americano que se llamó Kickoff. Fíjate. Te estoy hablando de esto de 1993, Sí, me acuerdo de Kickoff, claro, 94. Ajá. Y fueron 3 o 4 números. Pero porque era semanal. Sí. Y la experiencia de ir tú a CU, a los Juegos de la UNEFA, y ponerte a vender la revista entre el público. Y así por el estilo. Mira, nada más. Esa fue el preámbulo y mis inicios en la televisión, Sí, señor. lo cual disfruté muchísimo, Ajá. porque trabajé con Burak, trabajé con Enrique Garay, con Pablo Carrillo, No, y pues, así por el estilo. Grandes realmente, ¿no? Me quedé con un pequeño, una espinita. ¿Cómo me hubiera gustado trabajar al lado del maestro Fernando Bonroso? Ah, mira. Tengo claro. toda la escuela de Fernando Claro, Bonroso. claro. Toda la escuela. Pero no te tocó en transmisión. Nunca me tocó en transmisión. ¿Cómo crees? Y el máximo contacto que tenemos es por correo. Algún día que vaya a Monterrey lo voy a buscar y me voy a tomar una foto con Claro, él. salúdamelo desde Si luego. no hay una foto con Fernando Bonroso, mi vida está incompleta. Pero a ver, platícame de esos grandes personajes que te marcan. Don Pedro el Mago Septién, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti? El mejor cronista deportivo mexicano de todos los tiempos. Pedro Mago Septién para mí es el mejor. Comienza en 1939-38 su carrera y la otra vez me tocó ver una foto de cuando estaba entrevistando el campeonato del 39 Cafeteros de Córdoba al manager, dueño, aguador y todo, Lázaro Penagos, con un super micrófono de la XEQ y verlo. Pues como del libro más o menos. Y me quedo yo, algún día dije, yo quiero ser como el mago. Así como yo quería ser como Toño de Valdés o Jorge Berry, yo quiero ser como el mago. Algún día, ojalá que la vida me dé
la experiencia necesaria para llegar a ser con el mago. No le llego ni a los talones al mago, no le llego. Pero ¿sabes qué? La experiencia que viví con él en la recta final, cuando hacíamos las series mundiales series con él, mundiales. yo iba por él a su casa. Ustedes eran la guardia de las series mundiales. Sí. Pero el chiste era que además saliera el estaban mago. a cuadro, pero estaban a cuadro ustedes. Estábamos a Porque cuadro. generalmente la gente que nos ve, que nos sintoniza, cuando es una guardia, está esperando que si llega a fallar la señal, que estés atento por si falla algo, entras. Pero ustedes daban el cue al partido. Sí, señor. Entrada por entrada. Ahí, era maravilloso ir por él, estar con te él. tocó ser también Yo fui... chofer. alguien dijo, Chofer. no, alguien dijo, alguien muy Lo malintencionado. digo de broma, pero... Sí, claro. Alguien malintencionado dijo, es que te voy a decir la verdad, tú eres el ballet del mago. Ah, caramba. Ajá. Y dije, pues es un orgullo. No, pues un orgullo. Y claro. no lo hago como ballet, lo hago como su amigo, porque Exacto. él me consideraba su amigo. Exacto. Y que el mago te considerara su amigo, hubo un detalle. No te voy a decir quién, porque no vale ni la pena. Muy bien. Pero Tú lo puedes decir, pero... sí, pero prefiero. Hubo por ahí alguien que dijo, primero, Torrero no va a salir a cuadro. El único que sale a cuadro es el mago. Y entonces el mago, ¿por qué no entras conmigo? Porque hay indicaciones superiores. orden, ajá. ¿Quién te lo dijo? Sí, déjelo. Ya sé quién te lo dijo. Bueno, Usted es el mago. yo de una vez te lo digo. Ajá. Si tú no sales conmigo hoy a cuadro, Ajá. me largo y no voy. ¿Y me harías favor de llevarme a mi casa? Caramba. Sí, mago, pero no me haga eso. No. Sí, no. Si tú no sales conmigo a cuadro en las transmisiones, me voy. Yo pagaría por no hacer las series mundiales. Estoy aquí porque te quiero, porque quiero a la empresa, pero ya, las series mundiales es demasiado. Ya me los conozco, chavo. Que... De ahí para el Real. Y Qué buen detalle, caray. fui su confidente, fue mi confidente. Imagino, claro. Ibas a su casa allá en Lindavista. Si no estabas 2 horas, eras mal amigo. Y él ¿Cómo solo crees? con un monólogo y me enseñaba sus libros, sus revistas, sus apuntes figura. Y lo tocaba así. Esto lo escribió el mago. Para mí, fanático al béisbol, fanático al mago, no, bueno, para mí era lo Qué máximo. aprendizaje. Entonces, alguien que me quiso vilipendiar y poner menos al mago, decir, no, este es el gato del mago, no sabes el bien que me hizo. Sí, claro. Y algunas personas que me están viendo seguramente saben de quién hablo, pero me hizo un bien porque fue una amistad entrañable con el mago Setién. Claro. Y me dio indicaciones para después de su fallecimiento. No, todo lo que tú gustes y mandes. El chiste del asunto es de que mi época con el mago Setién fue maravillosa. Fabuloso. ¿Sabes cuál fue lo máximo? Aprenderle al mago. Aprenderle. Claro. Yo me le quedaba viendo y veía cómo estudiaba, cómo leía. Yo ya lo conocía desde antes, pero esas enseñanzas que me dio y una que me dijo, a ver, tú, Juanito, era el floor manager o el microfonista, tú sabes, por ejemplo, qué pasó con Babe Ruth en la Serie Mundial del 27. Well, ¿sí sabes quién fue Babe Ruth? Vamos a empezar por ahí. ¿Sabes quién fue Honus Wagner o Cy Young? Hank Aaron. No, chavo, no. Si no me puedes platicar de esto, entonces no estamos preparados para esta conversación, Exacto, chavo. exacto. No, mejor, cuando estudies me dices, es que todo es pasecito a la red. Que te hablen del Marte, de la Unión de Curtidores, de esos del pasecito a la red. Eso cualquiera lo puede hacer, El béisbol ¿no? es otra cosa, Tienes chavo, no es un razón, juego. tienes razón. Es una ciencia. Exacto. Ahora me sigues contando, Gustavo, porque hay pausa, amigo. Tú lo sabes. Nos vamos. Vamos, efectivamente, Pero a regresamos. mensajes. Exactamente. Lo dije en el 8.4. Regresamos. Aquí estamos, amigos, en Lo Dije, en el 8.4. Alejandro Gómez se encuentra con nosotros en una plática muy rica. Amigo, muchas gracias por estar aquí. todo Pero a ver, gusto, gracias a ti. platícame acerca de esa situación que tuviste con Jorge Vergara y pues ya tu incorporación a AS. Cuéntame.
Bueno, la plática que tuve con Jorge Vergara fue después, cuando él, si no mal recuerdo, la agencia EFE, le cuenta todo lo que habíamos publicado nosotros en Récord y por lo cual inició toda esa persecución. Por los chismosos. Y entonces yo me acuerdo que le escribí, le dije, oye, muy bonito artículo, exactamente lo que nosotros publicamos hace años. Sí. No, ustedes son los mentirosos. Está bien. Entonces, don Jorge, en paz descanse, nunca lo superó y por lo que veo también a Mauri tampoco, porque de la nada de repente nos pega y Caramba. se desquita, o no sé, como le puede Récord, ¿no? Yo creo que él ya debería de superarlo. Sí. Que arregle lo que está pasando con Chivas o que lo venda. Hay mucha gente, por cierto, entre los chivarmanos, muchísimos millones que estarían felices que se deshaga del equipo, ¿no? Y que evolucione ese gran club. Así que eso no se arregló y bueno, pues se lo llevó a otro lado. Yo sí ya dije, ay, muere. Hasta ahí nomás. Cuando se acercaban, oye, pero es que dale, no pasa nada. Me ofrecieron incluso escribir un libro al respecto, una muy buena editorial. No, me habló Aristegui, oye, lo sacamos el tema. No, yo quise de verdad irme, reconstruirme, empezar de nuevo, reinventarme y perdonar, ¿no? O sea, Sí, claro. la vida no es ¿Para qué el como rencor? Sí, no. ¿Para qué? No es tan ¿Para qué? corta, amigo. Hay momentos muy padres, desde luego, en la vida. ¿Para qué guardas rencores, enemistades? Si la gente no lo entiende así, no tienes tú por qué ser así, ¿no? Pero bueno, así llega a pasar, amigo. En AS. Y además se presenta la oportunidad de estar en Televisa Radio. Exacto, lo que son las cosas. Lo que son las cosas, fíjate. Yo le dije a Alejandro Elortegui, quien me entrevistó, porque dijo, no tengo que ver a nadie más. Si tú quieres, estás. Le dije, nada más no quiero dejar la agencia y quiero tener la posibilidad de hacer radio, que yo quiero volver a hacer radio. Lo que tú quieras. Me trató siempre muy bien. Y le dije, pero una cosa, esto donde me estás entrevistando es radio, bueno, era Televisa Radio en ese entonces. Radio, sí. Y pues resulta que ellos también, o alguien de ellos, fue de los que dijo, a este en nada. Mira. Entonces, mejor pregunta. Y le tomó la llamada a John de Luisa y le dijo, déjame ver, pero no creo. Y a los 30 minutos le dijo, no, adelante, no. Sin problema. No hay problema. Entonces ahí dije, bueno, parece que ya se va enfriando esto. Con John después tuve una extraordinaria relación. Sí. Y ahí empezamos en las instalaciones de Televisa Radio y entonces conozco a Nacho Reglero, un español genial, ocurrente, trabajador, que me dice, oye, ayúdame con algo de la radio, un programa que era Pasión W, que él sentía que venía en picada, que ya no oía mucha gente. Me dice, ayúdame a reconstruirlo. Las transmisiones de fútbol, ayúdame a hacerlas como más la cadena SER, ¿no? Exacto. Más alegres, Sí. más divertidas, voces diferentes. Más jocosas, sobre todo. Con el patrocinio juegan demasiado ellos. Exactamente. Que hasta cantan y Sí, todo. cantan, sí. Jamones Entonces, y no sé qué tanto. Sí. Empezamos a divertirnos en eso también, entonces cumplí ese sueño de estar en la radio. Y entonces estuve al frente de AS México, de AS Estados Unidos. Primero la redacción en Miami, pero así me la dieron. Yo me lo traje a México, la de señor. Estados Unidos, para darle trabajo también a muchos mexicanos que son súper talentosos. Entonces llevaba a México, a Estados Unidos y el programa Pasión W, las transmisiones de los partidos de fútbol. Y luego, bueno, tuve a mal recomendar a alguien terrible ahí en esa época, que ya sabes de quién estoy hablando. Fue un terrible fracaso. Y... Bueno, ahí nos conocimos, amigo. Ahí Digo, nos nos conocimos conocimos. antes, desde luego, de vista, pero ya trabajando fue ahí, en Televisa Radio. Las Exactamente. transmisiones, me tocó hacer cantidad de transmisiones junto a ti, ¿no? Afortunadamente luego vino Juan Carlos Zúñiga, levantó un poco eso y bueno, pues ahí seguimos otros 8 años y medio. Pues yo suelo durar hasta eso en mis trabajos, no me voy tan rápido. Y bueno, pues ahora el regreso a Récord, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se da el regreso a Récord? ¿Por qué regresar a Récord? Fíjate que yo me entero que la familia de dueños, Carlos Flores, Abril Canedo, están pensando en vender Récord. Entonces yo le digo a un contacto que estaba interesado en un medio de comunicación. ¿Tan mal estaban? Pues estaban yo creo que cansados y sí, un poco mal, un poco golpeados.
Ya el periódico a ver, el que les diga que vende un montón de periódicos, duden profundamente. No se venden los periódicos, nada más párense en las ciudades una vuelta. Los pocos kioscos que hay ya venden aguas, venden otras cosas, venden cigarros, pero no venden periódicos. Casi no se venden los periódicos. Entonces, eso es una realidad y que no los engañen. Entonces, cuando yo me acerco a él y le digo, oye, pues te traigo un comprador, empezamos a platicar y a platicar y a platicar y me empezó a compartir algunos datos y todo. Le sugerí, con lo que veía yo, tienes que cerrar el papel y dedicarte a lo digital. Es lo de hoy. Lo digital es lo que consume la gente. Exacto. Y un día estaba yo en una cobertura en Guanajuato con la radio y me dice, hoy sale el último récord de la historia. Y sí fue un trancazo, ¿no? Para algo que me tocó fundar y que yo quise tanto. Pero también fue una buena noticia. Carlos Flores quería retomar en serio su negocio, su empresa, su medio. Y luego, pues un poquito más adelante me dice, mira, ya no quiero vender, creo de nuevo en esto, creo que tienes buenas ideas, vente mejor tú, o sea, ¿para qué vendo? Vente tú. Dije, pues órale, ya me había divertido, ya había conocido a mucha gente en España, grandes tipos, grandes personajes, otros no tanto. Pero como en todo, ¿no? Sí, en todo, siempre hay gente así, que incluso le cuesta trabajo ver que un mexicano pueda tener buenas ideas y sea capaz de liderar un proyecto suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Que se llama desgraciadamente racismo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la mayoría grandes tipos. Yo dije, ya mi ciclo aquí ya terminó, y di el paso a Record. Me gusta tratar de ser feliz, ¿no? Estar a gusto. Y con ese personaje que menciono, ya era estar todo cuestionando, todo frenando, todo diciendo que no. Y como tenía un buen puesto, dije, no, ya no me estoy divirtiendo. Es mucho pleito, mucho desgaste. Claro. Y ya, le acepté la invitación a Carlos. Diciembre del 23, regreso a mi casa. Y pues aquí ando, muy contento, con un montón de trabajo. Ya me voy, me quedo figura. Me da mucho gusto que tengas tiempo para estar aquí, amigo. Fíjate que desde luego lo entiendo porque Record es sin duda un sinónimo, Alejandro Gómez, tu nombre. Definitivamente la marca está ligada a ti por muchas razones, no solamente por lo que me lo has platicado. Y los que te seguimos, los que te conocemos, sabemos todo lo que te ha costado ese trayecto y todo lo que haces en Record. Pero justamente esa situación, ¿qué pasa con los diarios? ¿Por qué se están extinguiendo? Conocemos también un punto muy importante de esta ciudad y del país. Casi no hay lectores. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué todo está migrando ya a lo digital, amigo? No, yo te digo una cosa, sí hay lectores y sí ha habido lectores. En México nos creemos muchas cosas que no son tan ciertas, ¿no? Hay muy buenos lectores. Lo que pasa es que es un país enorme es muy grande. Y que además lo han maltratado mucho y hay mucha gente que sí no tiene acceso a la lectura. Eso es verdad y es una lástima. Pero hay muchísima gente que le encanta leer, que disfruta la lectura y que ha aprendido muchas cosas a través de los libros y se ha informado a través de los diarios. No, esto empieza en el 96 en México, más o menos, con la llegada del Internet a los medios de comunicación, que estábamos felices. Yo estaba en Reforma, los Junco dijeron, y creo que ahí se equivocaron, dijeron, no, esto va a ser un peligro, así que lo cerramos, tiene que ser por suscripción. Pero el resto dijo, vamos con todo, y todos fuimos con todo, desde dentro, desde fuera, de corazón, todos fuimos con todo al Internet. Pero después fue evolucionando y las nuevas generaciones decían, la información se democratizó y es gratuita. No, hombre, no inventen, no es gratuita. ¿Con qué se pagan los profesionales? No es gratuita. No hay ninguna ONG que mantenga un diario deportivo. Hablo de Record, por lo pronto, para no tocar otras fibras. No hay, ni debe haber el gobierno manteniendo un medio de comunicación, ni deportivo, ni de información general, ni financiero, ni nada. Claro. Pautando sí, como cualquier marca, pero no manteniendo, que es diferente. Así que si no te mantiene una ONG, si no te mantiene el gobierno, si no te mantiene tu papá rico, pues tienes que hacer negocio, ¿no? Entonces la gente de repente empezó a decir, no, pues si yo agarro mi celular y veo las redes sociales y aquí está todo, entonces ¿para qué vas a comprar un periódico, figura?
No hay necesidad. Yo me entero con el internet, me entero en mi móvil además. Sí, en el móvil. Perdón, es muy español, en mi celular. Y empezó poco a poco, generación tras generación, año tras año, a dejar de consumir el papel. Sí. Se empezó a desenamorar de tenerlo en las manos, de desayunar con él, de recortarlo, de enmarcarlo. Del olfato. Todo eso que tú y yo Es vivimos. romanticismo. Yo coleccioné muchas portadas, no nada más de récord. Yo también. Sí, no Muchas solo de récord. portadas. Muchas. Y Como revistas. dijiste, el Ovaciones. Vamos, rápidamente, perdón, es No, entrevista no. tuya, pero recordarás Por en el favor. Ovaciones la promoción que hacían del partido de Cruz Azul. Ponían el logo de Cruz Azul y el equipo con la caricatura de quién iban a enfrentar, ¿no? Un águila, un chiva. Eso yo lo coleccionaba. Imagínate nada más. Mira. Es romanticismo puro, amigo. No, claro, no, todos. O sea, llegaba el de las revistas, un proveedor que traía 11 Mundial, traía Don Balón, Sí, claro. traía un montón de, Un montón de libros. de revistas De de revistas, fútbol sí. y de otros temas. Ajá. Y bueno, muchos de nosotros era Sí, como sí, sí, coleccionar, era sentir, disfrutar, desayunar, cenar. El con esos acercarte. productos. El acercarte más a los eventos. Hoy los más jóvenes estarán diciendo, ay, estos viejitos, No, los pero viejitos. realmente eso fue lo que cambió, ¿no? Ya no había la necesidad, ya no había ese amor por el consumo de un Claro. producto impreso. Ajá. Y también decían, rescatamos así a los árboles y que ya no se gaste tanto papel y no sé qué. Está bien. El caso es que decidieron, no estoy juzgando nada, en algún momento o en muchos decidieron dejar el papel, el consumo del papel, y el negocio se vino en picada, Sí, se fue veniendo en picada. O sea, si yo te digo, yo salí en 2012 de esa etapa de récord y afortunadamente hasta el último año siempre fuimos para arriba en ventas. Fíjate. Siempre fuimos para arriba y otros ya estaban sufriendo en Inglaterra, en Suecia, o en Estados Unidos, en México. Ya empezaba a llegar, ya a lo mejor lo resentía el Universal o Reforma, nosotros no. Fíjate nada. Pero luego se vino en cascada con la pandemia. Sí, tienes razón. Y no hubo Ese manera. fue un golpe muy fuerte, la No hubo pandemia. ¿Y qué piensas acerca de lo que son las redes sociales? Es de formación, transformación, evolución. Me parece que la calidad se queda de lado por muchas cosas, pero ¿cuál es tu opinión? Pues es comunicación. La comunicación hay que aceptarla como venga, en cualquiera de sus formatos y aprenderla a usar. Pero no todos, o sea, eso de la democratización de los medios, pues hay unos que la usan bien y hay otros que, o sea, Sí, tienes razón. No es como quizá lo más propio, como podría debería decir muchas utilizarse. cosas al respecto, pero pues, básicamente no la saben usar. Y además, los haters, ¿no? Que además a mí se me hacen simpatiquísimos, no les hago mucho caso, la verdad, perdón. Perdón porque se esfuerzan mucho. Sí, se esfuerzan, Ellos están exactamente. todo el día ahí viendo, consumiendo, realmente son fans Pero eres fan, si es tu rating, a fin de cuentas. y son rating. Sí, así es. Son rating. Ellos- Ellos no se dan cuenta que son parte de un número. Exacto. Así Al, es. al escribir, incluso interactúan más, los califican. Los que escriben, bien o mal o regular, son mejor calificados. Cierto. Son grandes fans. Cierto. Entonces ellos, según te están atacando, a este cuate papa es malísimo y récord se va a morir y va, o ya se murió y no se ha dado cuenta. Vengan, sumen. Y afortunadamente, nosotros no se nos da el efecto chicharito, que yo llamo a aquel, o el medio, Ajá. que atiende más y reacciona más a sus haters que a sus fans. Chicharito, si tú ves, tiene 3,000 o 5,000 likes. Y a lo mejor, dámelo por buena, 500 comentarios duros. Duro, exactamente. Fuertes. Tienes razón, es ¿A quién correcto. atiende? Le contesta al hater. Sí, efectivamente, a los que lo golpean. Y no atiende a los 5,000 o 50,000 A los que lo están a favor. aman. Tienes razón. Amigo, un placer estar ahí contigo. Se El va el gusto es tiempo, mío. nos faltan muchas más cosas por platicar, pero es Qué un bueno, porque no deleite deja de sonar el para mí. teléfono. Acá lo tengo. Te agradezco mucho tu tiempo, tu amistad, mi querido Alejandro. Un gusto que estés por acá y espero que sea la primera de muchas. Con mucho gusto, figura, con mucho gusto. Mucha suerte por acá. Gracias. En lo que venga. Te agradezco mucho. Y ya sabes que estamos para apoyar. Yo lo sé, te agradezco mucho. Amigos, esto fue Lo dije en 8.4 con el señor Alejandro Gómez. Pásela cordial, nos vemos en la Vámonos. siguiente.